va a surgir de la célula germinal y pues se puede presentar como uni o bilateral, no tiene un predominio, y la penetrancia puede ser modulada, como bien dijimos en la imagen, por polimorfismos, ya sea el M de M2 o el 4. Entonces, en cuanto a la herencia, va a estar presumida en todos los casos bilaterales y el 15% de los unilaterales. Importante tener en cuenta este retinoblastoma hereditario. Más adelante lo vamos a ver en lo de screening, pero todos estos pacientes tenemos que, además del screening, también ver cómo los vamos a tratar, porque por ejemplo, todos ellos van a tener riesgo de neoplasias secundarias hasta en un 6%. Todas estas neoplasias secundarias puede ser osteosarcoma, cáncer de mama, pero ¿qué pasa si nosotros, como antes se solía utilizar la radioterapia como algo estándar en nuestros pacientes, pues de 6% se va a elevar hasta un 30% de poder padecer todas estas enfermedades? Por el otro lado, en cuanto al retinoblastoma no hereditario, pues está caracterizado por la inactivación bialélica del RB1, puede tener otras alteraciones, como bien lo habíamos comentado, que son las vías alternas, que se va a presentar de 2 a 3%, y esas alteraciones, dijimos, van a ser el BICOR y el ENMIC. Ahora, en cuanto al asesoramiento genético, pues es importante, ¿no? Porque pues imaginemos como el momento de la incertidumbre, donde una familia escucha la patología que tiene tu niño, el cáncer que tiene tu niño, puede ser hereditario. Entonces los papás seguramente van a tener muchas dudas. Si tengo otro hijo, le puede llegar a pasar, a los hijos de mis hijos les puede llegar a pasar, o cómo podemos darle el seguimiento a todos estos pacientes. Entonces, el propósito del asesoramiento genético va a ser esencial para todos los pacientes, para todos los familiares, independientemente si se presentó a los 6 meses, a los 2 años, uni o bilateral. A todos estos pacientes se les tiene que dar asesoramiento genético. Nos va a ayudar a comprender las formas del retinoblastoma y las implicaciones genéticas, permite calcular el riesgo de que va a tener cada familiar de presentar luego esta patología, y pues además de orientar qué tan frecuentes o qué tan espaciados pueden hacer como las exploraciones físicas, o cómo debemos hacer cada uno de estos. Y además pues nos permite como darles un seguimiento a los pacientes, por lo que les comentaba del riesgo que tienen de presentar segundas neoplasias. Ahora, como de manera rápida, sabemos ya entonces con todo lo que acabamos de ver que el modo de herencia va a ser de autosómica dominante. La mayoría de los individuos son casos simples, o sea que es el único caso que se va a presentar en toda la familia. Y cuando se presenta bilateral, casos simples, que es el único caso en todas las familias, casi siempre va a ser mutaciones de novo, ¿no? Y aproximadamente un 5% de la variante heredada de un progenitor no afectado puede ser por mosaicismo o heterocigoto con variante de baja penetrancia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el screening de estos pacientes? Surgió los antecedentes los niños con antecedentes familiares del retinoblastoma tienen un riesgo elevado, y sí, es evidente que todos tienen un riesgo elevado y que todos van a requerir vigilancia, pero ¿cómo es el seguimiento? ¿Hasta cuándo les vamos a dar vigilancia a cada uno? Y entonces incluso hasta las personas que son oncólogos, patólogos y oftalmólogos ponen en un texto así, los métodos de detección eran muy variables en cada centro, y cada centro hacía lo que quería. Entonces, por tal motivo, se vinieron los consensos de la Asociación Americana de Patólogos, Oncólogos y Oftalmólogos, y además, que es esto que vemos aquí, además de la Asociación Americana del Research Cancer Workshop. Entonces, con estos dos consensos, se propusieron poder hacer un screening que nos pudieran otorgar un diagnóstico temprano y preservación del globo ocular, porque en esta patología pues inicialmente era salvar la vida del paciente, para ahora es salvar la vida del paciente y si se puede pues intentemos salvar la visión.
y la única manera de salvar la visión es cuando la enfermedad está de manera intraocular, cuando está contenida. Entonces, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues haciendo un screening temprano a los pacientes que tienen riesgo. Pero, ¿cómo vamos a saber? Pues hay que hacer una estratificación y detección del riesgo, ¿no? Hay que ajustar la frecuencia de los exámenes según el riesgo esperado de cada paciente y hay que determinar el riesgo de cada uno, ¿no? Entonces, esta tablita, si la vemos en la parte de acá, va a estar de la presentación de manera bilateral y unilateral. Entonces, supongamos que nuestro paciente tiene un hijo, ¿no? Entonces, si nuestro paciente lo presentó de manera bilateral, pues su hijo tiene el riesgo de presentarlo en un 50%. Ahora, si nuestro paciente lo presentó de manera bilateral, pues el hermano tiene el riesgo, el papá del 5%. Y el hermano del 2.5%, el sobrino, y así cada persona puede tener un riesgo específico. Si lo queremos ver de una manera más gráfica o visual, aquí pues por ejemplo nos ponen, ¿no? Si vamos siguiendo la tablita, que ahorita la vamos a volver a ver, dijimos, bueno, los dos papás tienen el riesgo, entonces el hijo puede llegar a presentar el 100%. Ahora, si el hijo que tiene retinoblastoma bilateral tiene un hijo, pues los dos van a tener el riesgo del 50%, ¿no? Eso es como una manera de verlo un poco más, en la parte de arriba lo bilateral y unilateral. Y de esta manera nos representan cada persona cuánto riesgo va a tener, si es alto riesgo, intermedio o bajo riesgo. Pero hay otra tablita en la que podemos apoyarnos, que es mucho más fácil, que aquí nos dicen, entonces, alto riesgo es cuando allá vemos más de 7.5%. Entonces, ¿quiénes van a ser los de alto riesgo? Pues los hijos de los pacientes que tuvieron retinoblastoma bilateral o unilateral, si se fijan es 50 y 7.5%. Entonces, todos esos pacientes, desde el nacimiento hasta, se recomienda 6 o máximo 8 semanas de vida, debe de ser un examen sí o sí. Si se fijan, en verde podemos ver el tipo de examen que nos recomiendan estos consensos que le hagamos. Si no sedado en la oficina, en el consultorio, cuando te lo llevan al control del niño sano, o una examinación bajo anestesia, ¿no? Que también esto nos recomiendan los consensos, pero el National Cancer Institute te dice, bueno, si tienes la oportunidad y si es tu centro y lo que sea, pues lo haces, ¿no? Eso va a depender del pediatra o del oncólogo que le esté dando seguimiento. Entonces, retomando el tema, nos vamos al alto riesgo, es más de 7.5, va a ser de 2 a 4 semanas, desde el nacimiento hasta las 8 semanas. Luego, de una vez al mes, por lo menos, hasta que el paciente cumpla el año. Y luego se va espaciando cada 2 meses hasta los 2 años, luego cada 3 meses, hasta los 3, cada 4 meses, cada 6 meses. Y posteriormente, de los 5 a los 7 años, los vamos a seguir viendo cada 6 meses. Sabemos que los pacientes que presentan un retinoblastoma después de los 7 años es así como reporte de caso, ¿no? Luego vamos a pasar al segundo renglón, en donde estamos viendo a los pacientes de riesgo intermedio, que es fácil como de representar. Riesgo alto, los hijos. Riesgo intermedio pueden llegar a ser o los hermanos, si los vemos acá, siblings, o los papás, ¿no? Papá 5%, 0.8, 2.5 y 0.4, ¿no? En el tercer renglón vamos a ver a los sobrinos, ¿no? Entonces, esos pacientes se recomienda, no son tan insistentes con que incluso al nacer le haces la exploración oftalmológica, no. Esos pacientes te dicen, bueno, idealmente los vas a ver dentro del primer mes, no debe de pasar de las 8 semanas, y una vez que llegas a los 3 meses, estos pacientes los ven cada 2 meses. Llegan a los 3 meses, los ven cada 2 meses, como lo pueden ver.
Posiblemente también se va, ¿sí? Al año. Ah, ok. Hasta el año es cada Cada mes. mes. Ajá. Y luego ya después del año, cada 2 meses. Ah, ok. Así es. Bueno. Y se va espaciando, ¿no? Y posteriormente están los pacientes de bajo riesgo, que con ellos son un poco más flexibles. Estos pacientes van a ser a lo mejor familiares, pero no tan cercanos, como puede ser un primo hermano, un sobrino, etcétera. Entonces, todos estos pacientes, incluso si se fijan, a ellos no se recomienda o no hacen tanto hincapié en que se haga una exploración bajo sedación. Evidentemente la exploración bajo sedación es porque estamos tratando con pacientes pediátricos y de por sí ver fondo de ojo no es como lo más fácil. Además de que este screening está hecho para que detectemos los retinoblastomas cuando están de manera pues milimétrica, pues entonces dicen, bueno, esos pacientes como no tienen tanto riesgo, esos sí pueden ser de manera mensual al principio y luego cada 3 meses hasta llegar a los 12 meses y luego se va espaciando. Y bueno, para la población en general se recomienda que su screening se haga con el pediatra, en su consultorio, en la consulta del niño sano y pues sin alguna otra recomendación. Entonces, creo que no está tan complicado, simplemente hay que ubicarnos bien primero en la tabla, en quién estamos y luego para ver cómo le vamos a ir dando el seguimiento. Ahora, bueno, esto es una estimación, ¿no? O sea, yo les estoy diciendo, el primo o el papá o el hermano lo presentó, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos las pruebas genéticas? Pues entonces todo esto se va a clarificar y el poder darle seguimiento a los pacientes también va a ser como de una manera más fácil. ¿Cómo podemos hacer el análisis genético del RB1? Tiene que ser una muestra de sangre y una muestra del tumor cuando contemos con ella, ¿no? ¿Por qué? La de sangre nos va a representar que tiene una alteración de manera germinal y la del tumor puede ser únicamente de manera somática. ¿Cómo podemos? Bueno, podemos buscarlo por secuenciación de ADN, podemos buscarlo por análisis de lesiones, duplicaciones, la metilación del promotor del RB1. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay mosaicismo? Pues todo esto pues, a lo mejor no nos va a alcanzar para poder hacer una adecuada detección. Lo que más se recomienda sería evidentemente la secuenciación masiva y el FISH. Por último, pues el carete. Ahora, les estoy diciendo, bueno, una nos va a ayudar a saber que es de manera germinal y otra de manera somática. Entonces, el mismo consenso nos da esta gráfica. Si no tienes manera de hacer el test genético, pues entonces nos vamos con la tablita que ya sabíamos, ¿no? Que es la que acabamos de ver. Y luego, si tenemos la posibilidad de hacer el test genético, pues entonces aparecen varios escenarios. En el primer escenario, ahí lo había hecho así. En el primer escenario, entonces vamos a hacer de sangre que tenemos la mutación identificada, entonces se dice que este paciente tiene una mutación germinal sí o sí. Así que a este paciente hay que empezar a estudiar a los familiares para buscar la mutación del RB1, ¿no? Y todos estos pacientes van a clasificar como un alto riesgo. Entonces recuerden, los pacientes con alto riesgo y que se identificó en el RB1 va a ser de manera mensual. El screening sí o sí va a ser de manera mensual. Ahora, en el segundo escenario vamos a tener que se identificó en el tumor el gen RB1, pero que la sangre está negativa. Entonces, el screening oftalmológico para todos estos pacientes no es así, no hacen tanto hincapié en que lo requieran tanto los papás o los hermanos y van a caer en el screening de la tabla que habíamos visto previamente. Y luego está el otro escenario que no se identificó en el tumor y no se identificó en la sangre, y además está este otro escenario que no tenemos tumor. A lo mejor es estos pacientes que sabemos que no debemos de hacer biopsia porque es una manera de metástasis, supongo que es este tipo de pacientes, y que en la sangre no tenemos el RB1,
pues entonces estos sí se van a también apoyar en la tabla que acabamos de ver de acuerdo al porcentaje de riesgo genético de cada familia. Entonces, por último podemos decir que la detección sistemática busca un diagnóstico precoz cuando los tumores aún son pequeños con el fin de preservar la visión. Y pues hasta aquí es lo que preparé sobre la genética. No sé si tengan alguna duda. Me quedó a mí bastante claro, es una enfermedad bonita. ¿Es una qué? Enfermedad bonita, lo bueno que no es frecuente. Lo bueno que no es frecuente, pero es una enfermedad bonita. Lo que pasa es que en mi centro no. El mapa mundi para que veas dónde vives. Sí, doctora. Lo que pasa es que en mi centro no vemos, los referimos. A lo mejor llegamos al ultrasonido de resonancia y en lo que hacemos los papeles. Entonces, verlo desde el screening a mí me ayudó mucho. Bueno, lo que pasa es que no porque ahorita no tengas, no significa que en algún no lo haya. Sí. O sea, porque hay muchos pacientes de Michoacán. Sí. O sea, realmente, sí, pues, hablando de Michoacán como tal, siempre hay muchos pacientes. Entonces, no se quedan en Michoacán. No, o sea, no lo reporta Michoacán, no porque no existan, sino porque son atendidos en otros centros. Sí. Entonces, ahí tenemos un punto de oportunidad para que esos pacientes, porque esos pacientes además cuando llegan a otros centros, llegan muy avanzados. Sí. Entonces, significa, digo, y eso te lo puedo asegurar, que lo ven ellos allá a lo mejor, en la Ciudad de México. O sea, la mitad de Michoacán, mitad se viene a Guadalajara, y la otra mitad hacia se va a la Ciudad de México. Los que están pegados a la franja de Chapala, todos se vienen para acá. Y un pequeño porcentaje que está pegado hacia Guanajuato, se van hacia León, casi siempre, pero muy pocos, pero la mayoría se vienen muchos para acá, hablando de los no derechohabientes. Y de los derechohabientes, pues también es lo mismo, o sea, todo se viene aquí a Centro Médico y muchos se van a la Ciudad de México, entonces sí. bueno. Pero eso es importante. El resto de ustedes que vienen de otros países, pues están en la misma situación. A lo mejor hay muchos que quizás ustedes pueden ver, dirían, por ejemplo, ahí Brasil, yo les puedo decir, Brasil es uno de los países que más reporta retinoblastoma. Tiene una cantidad, wow, pero tiene 1 millón de centros oncológicos. O sea, la verdad, sí. Brasil es de los países con más centros oncológicos en Latinoamérica, entonces significa que esos pacientes son detectados. Mayor captación. Porque por ejemplo, a mí me llama la atención que dice de unos 50 y en mi país está como en ese margen, y quizás no es que no existan los suficientes casos que... Son diagnósticos. Exacto, lo que pasa es que probablemente no se diagnostican esos otros pacientes. Sí, o el tabú de los familiares, ¿no? También. No se reportan también. O la otra es que cuando llegan a otro país, porque yo entiendo que hay migración y demás, pues llegan tan avanzados que a lo mejor fallecen. A eso vamos, ¿no? Entonces, realmente esa gráfica, digo, es muy esquemática. Lo que sí pueden decir, lo que sí pueden ver es donde sí hay nada de casos, o sea, vean Australia. O sea, no manchen nada, o sea, y Australia, uno de los países, Nueva Zelanda, Canadá, y los países nórdicos, etc., ¿no? Pero vean la India, vean los países de Tailandia. Tailandia está lo más azul posible. O sea, vean países de África. Entonces, hay países de África donde no hay, pero eso no significa que no existan, sino que esos pacientes seguramente fallecen y bueno. Ese es un punto muy importante. Y hablando, y precisamente ya en México somos 3 países diferentes. Norte, centro y sur. El norte es agringado. Y bueno, también ya se agregó Monterrey, ¿no? Al mapa, como centro de oftalmológico, porque ese es del 2015. Pero a lo que me refiero es número de pacientes que existen, es verdad. Tengo, por ejemplo, de los residentes que tenemos en el norte, ellos mismos nos dicen, nos llegan 1 o 2 pacientes. Y hay varios centros de atención. O sea, por ejemplo, te puedo decir la Baja California, en lo que es Tijuana, Ensenada, etc. O sea, realmente existen centros donde hay oncólogos en la parte de no derechohabiente y derechohabiente, y el número de pacientes es muy bajo. Y la mayoría de los pacientes que reciben son pacientes migrantes. O
sea, pacientes que vienen de otros estados, no son propios de ahí. Entonces eso te habla otra cosa. Hay estados de la República de México que existen las mutaciones heredadas o que tú traes, y eso lo vemos mucho en el centro y en el sur. Por eso es que Chiapas tiene tanta proporción. Es un estado donde la población es mucha la combinación entre ellos mismos. Si tú te vas, te voy a poner por ejemplo Hermosillo, pues hay gente, o sea, hay mucha migración hacia Estados Unidos y regresa, Chihuahua, o sea, todas esas zonas son, todo el norte es muy latina, todo el centro también, o sea, por ejemplo aquí en Jalisco tenemos de todos los estados, o sea, no somos propios de Jalisco, pero hay estados que no, y eso los vemos para el sur. Entonces ahí obviamente, ahora sí que la combinación genética que ya tenemos nos hace que no haya, o que de alguna manera te protejas. Más sin embargo, no exime el que no tengas la posibilidad de tener la mutación. Las siguientes, darles ahora vámonos a todo lo que son las partes que van a venir en su examen, más vale que se la pongan en el estudio porque eso va a ser la libertita. Nos vamos a... Dale. La otra, la de los ojitos. Ojitos. Okay. Anatomía. Quien no sabe anatomía, y bien que lo hiciste desde que llegaste, no vas a ver retina. Y aquí siempre se los he dicho yo, toda la parte de tumores sólidos, si no se sabe en anatomía, olvídense que van a entender. Muy, muy importante es conocer todas y cada una de estas partes, porque eso a mí desde un principio, desde que el paciente llega, yo lo estoy viendo y ya puedo más o menos darme una idea de qué tanto voy a encontrar avanzar esa enfermedad, antes incluso de yo poderle hacer la parte del estudio de imagen. O sea, yo desde que llega el paciente yo ya puedo visualizar esta parte, y esto es esencial para quien vaya a dar la parte histopatológica. O sea, histopatología es anatomía con todos, o sea, es cómo son las capas de la retina, cuántas tienen, cuántas te afectan, cómo la poroides, cómo la circulación, la vía linfática. Eso es esencial, porque desde ahí nosotros podemos irnos imaginando qué pasa. Gracias a Dios la mayoría de los pacientes son intraoculares, pero esto es importante porque aún intraocular puede ser intraocular muy avanzado, y eso hace que la enfermedad obviamente pueda darte muchas manifestaciones a la de la biología molecular, el que viene el M2, el E2F, el que donde empieza, que primero es un retinoma, el S, y es esencial. Voy a ponerlo en grande. Sí, es esencial. Para empezar, hace 20 años no teníamos la biología molecular que yo digo, y cada día se detectan nuevas vías de señalización afectadas. O sea, hace 20 años llega un paciente, tú decías, este es un retinoblastoma unilateral, él no le va a pasar nada porque es unilateral. Pero, ¿qué pasa? ¿Existen RBs hereditarios unilaterales? Sí, por supuesto que sí. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, esa gente, y aquí tenemos varios pacientes en consulta, en los cuales tenemos familias de sobrevivientes de RBs que tienen 3 hijos y uno de ellos es unilateral o uno de ellos es sin retinoblastoma. Pero esa niña que no tiene retinoblastoma o ese niño que no tiene retinoblastoma no significa que no tenga el RB. O sea, tienes que hacerle el estudio genético, porque acuérdense que si es un papá, yo tuve retino, entonces yo tengo un gen mutado, pero yo tengo uno bueno. Sí. Y cuando yo doy un óvulo, yo puedo dar un óvulo bueno y un óvulo con la mutación. Entonces esa niña, hasta que no le hagas sí o sí la secuenciación, el cariotipo, el FISH, lo que ustedes tengan, esa niña es portadora hasta no demostrar lo contrario. Okay. Y entonces hace 20 años, hace 10 años, y en muchos centros no tenemos eso. Y entonces
sí o sí, todos se deben de hacer el screening como si lo tuvieran. O sea, si yo lo tuviera al alcance, pues ya no. Pero qué tal que en 5 años me dicen, pues sí, a lo mejor no tienes esta, pero a lo mejor tienes el enemigo. Y yo no se lo busqué. Y ya mismo tuviste que hay una presentación, o sea, tú no necesariamente tengo que tener el RB para que me dé completamente el retinoblastoma. O sea, se me pueden mutar las otras vías y de paso se llevan al RB y ¡pum! Me dio el retinoblastoma. Entonces, en esa parte es donde nosotros ahorita a todos los pacientes y los que saben, todos los tenemos que alarmar, porque todo niño que llega con RB, sea uni o bilateral, pero principalmente los bilaterales, decirles que sus hijos, sus nietos y toda su descendencia va a tener retina. Todos. Y así de esa manera prefieres, digo, en el caso de que no tenemos para esto, o sea, aquí lo hemos visto, que nuestros niños, pues a algunos sí les hacemos, pero luego se acaba el material, los insumos, y ya nos quedamos, que no hicimos la secuenciación de nueva generación y nomás nos quedamos con el cariotipo, pero la sensibilidad del cariotipo nunca se va a dar por esa parte, que de hecho hay una tabla, que no me acuerdo, esa nos faltó buscarla, cuál es la sensibilidad que existe, se las voy a mandar. Tú da la siguiente consulta, la clase, por ahí la tengo, que viene cuál es la sensibilidad según el estudio. Y entonces, pues también eso es bien importante, porque si yo me digo, es que ya hice cariotipo, ya le hice FISH, pero el FISH es solamente para una mutación puntual, y entonces se pierde todo lo demás. Next. Hay algo más ahí que me interesó. Los días independientes, factores mentales. Esto no es ahí. Y no, la otra, la de Italia. Entonces, yo tengo una que sea hereditaria, que puede ser hereditaria de que mi papá tuvo retinoblastoma, pero también puede ser de mutación de novo. Y la mutación de novo, esa es la otra parte que hay que trabajar, porque va a ser ahí sí o sí lo que tú mencionabas, entre saber si el papá es portador o no, o la mamá de uno de los padres, o es una mutación de novo. Esa es la parte que también, mientras no la sepas y no tengas el estudio, a toda esa familia la tienes que considerar como positiva. Entonces, todos los bilaterales, cuando te llegan a ti, y si los papás te dicen, no es que nadie en mi familia, esa es una hereditaria, hasta no demostrar lo contrario, digo, puede ser de nuevo, sí, antes todos decíamos, es de nuevo, y te llevabas cada sorpresa, ¿no? Luego después llegaban y te decían, ¿qué cree, doctora? El hijo de mi primo también tuvo retino, y tú así, ¿ok? Y entonces no es una mutación de nuevo. Existía ya el patrón de herencia, pero pues no se había manifestado. Y ahí yo desde hace muchos años no solamente se estás heredando una mutación del RB, seguramente estás heredando la predisposición con algunos otros genes. Y esos no los estamos abordando. ¿Ok? Muy bien. Y los unilaterales, pues bueno, esos no les tengan toda no crean que son bonitos. También hay unilaterales. Nosotros tenemos aquí un niño, hijo de un padre unilateral, o sea, el papá tuvo RD unilateral, se le dio, era enfermedad avanzada, se le quitó el ojo, ultraocular, no requirió quimio, bla, 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 se vigiló 5 años, se le dijo, ya estás curado, que te vaya bien. Y regresa cuando el papá tiene 20 años con un hijo de 2 años con RB bilateral. Y entonces dices, pues ¿qué pasó? A mí nunca me dijeron que mis hijos iban a tener RB. Bueno, yo les digo, hace 20 años no teníamos estas teorías. Y ahorita, cuando cada vez que te van dando, tú dices, no, ya todo lo sigo, ya todo les digo, ya todo les aviso. Y tienes que tener cuidado, O sea, ese papá fue, y ya no sabemos, porque la verdad es que a esa familia, no sabemos si los papás, o sea, los abuelos, son portadores.
o fue una mutación de novo, pero una mutación de novo germinal, o sea, desde que quedó este niño solamente con presentación unilateral, pero con herencia a su progenie, ¿sí? O sea, siguió dando, que por eso tenemos al niño con RB bilateral. Y hay familias que eso todavía, digo, sí hay un poco en ese artículo que te dije, hay niños con RBs hereditarios más agresivos que familias con RBs hereditarios muy light. Y ahí sí, o sea, no te quedas, ahí te quedas, bueno, está el RB, ¿y qué pasa con los otros? Ahí va el enemigo. Y yo digo, no hombre, y lo ves tú, cuando tenemos familias donde terminas haciendo nucleación, progresa, y luego les da una segunda neoplasia, esos niños tienen otra mutación segura asociada. O sea, eso sí, pero hay otros que no. Los chiquillos tienen RB y el papá sigue, y tú los ves que van creciendo y ya no pasa nada. Esos no traen la mutación. No la buscamos, no la sabemos, pero también se da. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Ya bien, chichos? O sea que podemos hacer el examen. ¡Ay, ya se nos quedan 6 minutos! ¿Qué? Doctora, como una manera entonces de entenderlo de esta tablita, podríamos representar que el riesgo, bueno, mejor me voy para acá, que el riesgo alto, el intermedio o el bajo riesgo podría ser, no sé, familiar de primera línea, familiar de segunda, o sea, para trasladarlo a mi examen de consejo. Bueno, o sea, tienes que hacerlo sí o sí en base a lo que está descrito. Con la tablita, no hay como un... O sea, tienes que... Si te preguntan, ¿y tú cómo lo aplicarías en tu clínica? O en tu país, o en tu unidad, pues muy sencillo. Yo a todos se los haría como alto riesgo. Ok. Porque no tengo... O sea, si no lo tienes, yo no piénsalo tengo, peor. Exacto, entonces esa familia, papá, mamá, me llegan y tienen 3 hijos y a uno ya le dio RB, yo les diría a los 3 tienen riesgo de que sus hijos tengan retino y hasta que no se puedan hacer el estudio genético. Papá, porque mamá, tú no puedes saber, supongo, ahí tú tienes un niño y le da el RB. Y entonces ese niño, obviamente de ahí para abajo tú sabes que toda su descendencia va a tener. Pero ¿qué pasa si esa mamá está embarazada? Sí, justo que... Pues, es muy común. O sea, llegan con el chiquillo y la mamá está embarazada. Y el chiquillo, o sea, llegan con un niño de 1 año y medio, pero la mamá ahorita está embarazada. Y luego el niño tiene un RB bilateral. ¿Qué haces? Y al segundo, al que nace, ¿cómo lo vas a tratar? Lo tratas como alto riesgo. Hasta no demostrarlo. Al menos nosotros eso es lo que hacemos aquí. O sea, por ejemplo, a mí un niño me llega con un RB y la mamá tiene, sea uni o sea bilateral, y la mamá se vuelve a embarazar y tiene otro bebé, si la mamá no es portadora conocida ni nadie en la familia, a ese hermano se le da seguimiento como alto riesgo. Ok. Y los, ya aprovechando que estamos en la vida real del retinoblastoma, ¿se hacen bajo anestesia? Las exploraciones. Todas las exploraciones se hacen. Se hacen en quirófano hasta los 5 años de edad. ¿Y por qué es hasta los 5 años? La retina se termina de madurar a los 5 años de edad. Entonces, todos los niños entran a quirófano. La primera exploración que hace la de que va a dar ella, la oftalmoscopía y todo ese rollo, la que es básica, eso es. Pero las que ya son bien, para explorar completamente bien órbita, debería de ser siempre en quirófano. Siempre, todo el tiempo. Es que es muy traumático. Sí. Es muy traumático. Una exploración para esto no es... Ay, es fácil con el oftalmo. Claro que no, ni aunque esté dilatado, no se puede. Es muy traumático. Y más si es un niño portador, pues bueno, ahí tienes que enfocarte en dar otras cosas, ¿no? Láser, lo que siga. Ya. ¿Va?
Muy bien. Muy bien, chicos. Felicidades. Viernes tenemos clase y la próxima semana no. Descansa para que se preparen para el examen. Qué nervio, total. ¿Por qué? Porque me voy a esmer. No, ya le mandamos el enlace. Nada más por eso. Súper. Nos manda fotos de la playa. Vamos a empezar a consultar solo con el doctor. Me presento una eventualidad. Sí. Oye,